Bueno, muy bien, pues arrancamos con el primer tema que teníamos preparado para hoy. Vamos a dar un salto a Madrid. ¿Por qué? Porque nuestra invitada está justamente en la capital de España. Vamos a hablar con ella y seguramente la conocerán. Bueno, muchísima gente, estamos llegando a toda Canarias, entonces muchísima gente la conocerá por su trayectoria, pero si nos referimos, por ejemplo, a la semana pasada, el programa de La Sexta, el programa de Gonzo, pues fue una de las protagonistas, ¿no? Les estoy hablando de Lorenza Magín. Y Lorenza Magín, que esto es una auténtica rúbrica en el activismo social, nos va a explicar y vamos a hablar un poquito acerca de su vida, que es muy interesante. Lorenza, buenos días. Buenos días desde Madrid, buenos días Canarias, enterita. Lorenza, ¿qué hace una gaviota en Madrid? Pues esta gaviota cogió al sol vuelo, aunque ya están las alas de ella, ya las tiene medias estropeadas, pero fui volando de peñita en peñita y a buscar otra gaviota que vivía aquí en Madrid. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes, Lorenza? Por cierto, me mandaron un saludo para ti, el compañero de radio de Diámetro, Juan Lazo, que te tuvo, o que tenía cuando tú estabas, o él tenía esto en Agua de Bueyes. Ah, sí, allí fui yo, iba todos los viernes a cerrar un programa, porque hacían por la mañana, y los viernes era dedicado a la cultura, y allí me invitaron, iba todos los viernes a cerrar ese programa. Claro. Mira, Lorenza, estuve viendo el otro día, estuve viendo una entrevista que tenías en las redes sociales, ¿no? Y entonces yo me gustó tanto la historia que al final no sabía muy bien qué título ponerle a la conversación nuestra, y me gustó la última frase que dijiste en esa entrevista. Dijiste que solo se vive una vez, ¿no? Entonces a mí me parecía que detrás de todo esto hay tanta historia, ¿o no? Solo se vive una vez, y cada segundo que vives tienes que absorberlo como si del último fuera. Porque pasas por aquí así de soslayo, como decimos en Canarias, y solo queda lo que has disfrutado, lo que has vivido, y cuando te vas solamente te queda eso, te llevas lo que hayas disfrutado, lo que hayas vivido con otras personas, y lo que hayas querido, y no queda nada más. Los que quedan aquí en tierra te recordarán. ¿Y por qué? Claro, digo, ¿y por qué crees tú que es tan difícil? Porque esa definición no la sabemos todos, ¿no? Lo que acabas de decir, pero lo difícil es ponerla en marcha, ¿no? Ponerla en marcha, porque todo el mundo decimos eso, pero claro, a la hora después de mover la ficha, es decir, bueno, yo hasta aquí he llegado, voy a dar el paso. Y yo creo que el paso que tú diste, que ahora le comentarás si quieres a nuestra audiencia para que sepa, hay que ser valiente también para hacerlo, ¿no? Bueno, quizás sea que di el paso porque a lo mejor es que me rebelé contra todo lo establecido y contra todo lo que me habían, digamos, entre comillas, impuesto hasta ese entonces. Y sobre todo me dio mucho impulso el aprender algo, el leer algo, y el recapacitar, el pensar. No esperar a que nadie pensara por mí ni decidiera por mí, sino yo siempre digo que cada ser no nacemos con un pan bajo el brazo, pero sí que nacemos, y a medida que van pasando los años hay unas herramientas que vienen con nosotras y con nosotros que no las vemos, pero que están ahí, y vale. Depende de ti y de mí de empezar a irla utilizando mientras que vas creciendo. Yo hasta mis 20 años me dejé llevar por la marea, digámoslo así en términos poéticos. Me dejaba llevar por el balanceo de la mar, de la marea. Del rebaño, digamos, ¿no? Sí. Pero a partir de esos años empecé a descubrir muchas historias y empecé a indagar y empecé
me di cuenta del sistema que había, el que había estado anteriormente, y no me gustó nada. No me gustó los daños que le hicieron a mi familia, no me gustaron las persecuciones que tenían, no me gustaba el que yo fuera a buscar trabajo y me dijeran que por roja no me daban. Y así Perdón, por roja. Ah, por roja, vale. Por roja. Entonces, quieras o no, va creciendo dentro de ti esa rebeldía y esa oposición a muchas normas establecidas. Y quizá los años, que vas pasando los años y eso se te va fortaleciendo. Y vas creando, digamos, una coraza y unas energías para decir, aquí estoy yo. Porque además hay algo muy importante. ¿Quién decide? ¿Quién ha decidido a lo largo de la vida lo que es una mujer, lo que es un hombre, lo que debe hacer una mujer, lo que debe hacer un hombre? Yo creo que a la hora de nacer no importa eso, solamente importa que ha venido un ser a esta vida y tenemos que luchar contra viento y marea para que no haya diferencias y para que nos veamos todos como seres humanos, no como hombre y como mujer. Y esas diferencias, por ejemplo, Lorenza, tú arrancas, digamos, antes definíamos cómo te dabas a llevar por la marea, que hoy te dije que hacías como todos hacemos el rebaño, ¿no? Hasta que tú tomas conciencia, ¿no? Tú empiezas a tomar conciencia sobre qué edad que tú ya ves esas injusticias y que tú dices, bueno, aquí hay otra cosa que quizás los demás no lo vean, pero yo sí lo veo, ¿no? Algo así. Sobre los 20 años. Sobre los 20 años. Te digo las razones. Yo trabajé desde la escuela a los 11 años, eso ya lo sabe todo el mundo, y empecé a trabajar en casas ajenas, a hacer mandado y a limpieza. Y lo hacía porque hacía falta, éramos muchos en casa, mi padre estaba recién operado de pulmón y entonces hacía falta eso. Pero yo no me planteaba ningún tema de por qué yo no podía ir a la escuela, ni por qué yo tenía que trabajar siendo una niña. Y lo poquito que estudié en el Sáhara y en la isleta, que fue hasta los 8 años, apenas si sabía leer y escribir. Y entonces a los 19 años, cerca de los 20, nació Radio ECA. Y lo siento por la gente que me lo ha escuchado muchas veces, pero es la realidad, es mi historia, y me apunté en Radio ECA, y Radio ECA me dio, digamos que me reforzó las herramientas que yo tenía pero que no las había utilizado, y me reforzó una serie de herramientas como es, una de ellas es aprender a leer y escribir, y no tengo grandes estudios, pero sí lo suficiente con los estudios primarios como para cambiar mi lectura de cuentos y chistes que no me decían nada a libros que me decían mucho. Eso por un lado, y por otro lado, que vivía en el foco en Puerto Cabra, vivía en el foco de mi familia que por republicana había sido perseguida. Y por otro lado, todo eso se unió el que ya tenía yo 19 años, ya para 20, me había echado novio a los 14 años y a los 19 quedé preñada y me casé y tuve mi hijo cerca de 20 años. Y yo pensando que yo tenía que quiero recalcar lo de mi hijo porque en el programa de la televisión hablé de muchas cosas y hablé también de mi hijo, pero salió muy específicamente que tenía una hija a los 25, pero también tengo un hijo que lo tuve a los 20 años. Ah, vale. Sí, se hablaba de tu hija, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso, tener un hijo, aclararme, o sea, enseñarme en Radio ECA los estudios primarios, mirar a mi familia que los escuchaba
que iban de madrugada a su casa los guardias civiles a sacarlos a todos de la cama y ponerlos en el patio y revisar la casa. Saber de otro tío mío que iban a comprar y no les despachaba un con dinero porque les decían que eran rojos. El ver que a mi padre estuvo 11 años y medio de radiotelegrafista en militar, y cuando enfermó, ya tenía mi madre 4 hijos, pues cuando enfermó los pusieron, a mi padre lo metieron en el sanatorio, pero a nosotros, si no llegase por mi abuela, nos hubiesen metido en una escuela, en un colegio de huérfanos. Estuvo mi padre 3 años en el sanatorio. Todo eso te hace reflexionar, ¿sí? ¿Qué sistema es el que tenemos? Que se enferma un trabajador, no estaba estirado, no era un gandul, no era alguien, era un trabajador, y lo echaron a la calle, pero que echan no le queda ni un mísero sueldo a mi madre para sacarnos a nosotros adelante. Ese es el sistema que teníamos. Mucha gente lo defiende, pero yo no puedo hablar sino de lo que nos pasó a nosotras. Y claro, pero tú hablas de esa experiencia propia que has tenido, ¿no? Claro, es que yo no puedo hablar de otra experiencia porque no la tuve. Sí, pero sí puedes hablar de la que viviste, está claro. Exactamente. Entonces, todo eso, digamos que va creciendo dentro de ti, esa oposición al sistema, a la sociedad, esa oposición también incluso a... ¿Y cómo te ha aguantado, Lorenza, para ir avanzando antes que se nos quedemos sin tiempo? Mira, ¿y cómo ante... Por ejemplo, la gente está muy quemada con el tema político, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Pero a lo largo de toda tu trayectoria tú siempre te has movido en ese entorno. Y cuando la gente dice todos son iguales, como que hay que bajar la guardia, que esto no vale la pena el cambio, pero yo te veo que tú sigues con la historia. Tú no has cambiado, digamos, el motor, ¿no? Sigues. No. Yo sigo saliendo, no salgo mucho a la calle porque ya mis huesos y porque estuve enferma hace 2 años que me operaron y no tengo la misma vitalidad de antes, pero por eso utilizo radio, el Facebook y eso para mis denuncias y todas esas historias. Pero yo te puedo decir que yo abrí las comisiones obreras, fui una de las que abrieron las comisiones obreras en Fuerteventura, fui una de las que llevaron el Partido Comunista en Fuerteventura. Yo sigo con mi carnet del Partido Comunista y te puedo decir que yo voy a Fuerteventura y capto digamos un respeto, y yo me digo siempre que quizás el respeto que he conquistado ha sido porque sigo pensando que el mundo está virado de patas y que si quieres conseguir que se ponga derecho, el pueblo, no los manda más, no los que tienen los poderes, tanto políticos como económicos, porque el mundo lo estamos viendo, es el pueblo. ¿Tú te sientes, Lorenza, querida por tu gente? ¿Tú te sientes querida, te sientes arropada por tu gente después, mirando, si miras hacia atrás toda esa trayectoria, mirando con el espejo retrovisor de la historia? ¿Tú te sientes arropada, te sientes querida por tu gente? Yo sí. Yo siento que hay mucha gente a mi alrededor, mi mujer, Carmen, cuando vamos a Fuerteventura, porque los médicos los tengo ahí en Fuerteventura, los especialistas, el oncólogo y el hematólogo y todo eso, cuando vamos a Fuerteventura, si salimos a la calle, tardamos en un trayecto de 100 metros, tardamos muchísimo porque es todo, es saludar a muchísima gente. Y te voy a decir algo que a mí digamos que me llenó de alegría y digamos que de agradecimiento. Un grupo presentó el año pasado, la legislatura pasada, en el Ayuntamiento de Puerto Cabra,
una moción para que una de las calles fuera con mi nombre en Puerto Cabra. Y claro, cambiaron los gobernantes y eso no habrá llegado a nada. Pero cuando lo presentó, después me mandaron el acta de pleno y sentí como que el corazón se me quería salir por la boca, porque lo normal es que la parte izquierda apoyara esa historia, sí, pero no la derecha. sí. Y ahí en ese pleno, todos los de la derecha también dijeron... Me estás poniendo los pelos de punta, Lorenza. O sea, que en ese día te sentiste arropada por todo, digamos, ¿no? Sentía ropa, me sentí como respetada y me sentí como que allí en Puerto Cabra, digamos que Lorenza Machín, ven a Lorenza Machín como una persona que nunca se ha cambiado de chaqueta, siempre ha sido muy coherente con sus pensamientos y nunca le ha importado de qué pensarán los demás. Total. A eso te quería, porque nos quedan como 5 minutos. Y yo quiero que en esos 5 minutos, Lorenza, es que estás hablando de cosas que la sociedad hoy en día pues echa de menos, ¿no? La coherencia, en fin, la seguridad en unas ideas, en fin, que ahora todo el mundo cambia, ¿no? Pero en estos 5 minutos yo quiero que tú me cuentes cómo tú, a lo que llevabas ese matrimonio que tú decías, normal, entre comillas, para lo que es la sociedad, ¿no? Pero un día decides que no, que tu historia no va a ser por ahí. Conociste a una mujer, cambiaste, cómo eso con 60 y pico de años, creo que fue, diste el paso, y por lo que tú estás diciendo ahora, de que querías cambiar y que ibas a vivir de otra manera. Cuéntanos. La cosa es que yo no me planteé que quería cambiar. Yo vivía en un matrimonio y salía a la calle a luchar. Yo siempre digo que fue el cariño y el que crecimos juntos, cerca uno del otro, y nada, crecieron mis hijos, se mantenía ese matrimonio, estábamos mucho en la calle luchando en muchos frentes. Yo empecé en el frente también de la mujer, iba a los colectivos LGTBI, a luchar por el derecho de todos ellos y ellas a que tuviesen plena libertad, porque lo tiene, porque nadie debe decidir a quién quiero yo y a quién no quiero. Pero yo no me daba cuenta de mi propia historia. A mí en el hospital me trasladaron a maternidad, y cuando pregunté por qué, yo de auxiliar de enfermería, ¿y por qué? Dice, porque hemos visto tu perfil. Desde fuera se daban cuenta de que yo admiraba y respetaba muchísimo a las mujeres y las defendía, pero yo no me daba cuenta. Claro. Fue cuando, después de tantas depresiones, con 58 años, nos divorciamos, el padre de mis hijos y yo seguí entre 58 años y 60 pensando que yo no me había quedado sin muletas. Yo no podía seguir sola, cuando que las mujeres sabemos seguir solas adelante. Y cuando una vez, con 60, a los 2 años de divorciar, entré en un lugar y vi a una mujer y sentí algo extraño. Y volví, los pies me llevaron de nuevo al día siguiente allí mismo, y al tercer día. Y al cuarto la invité a cenar. Y después me envió ella un mensaje tan bonito que en mi puñetera vida yo había recibido un mensaje de él. Y el corazón se me quería salir por la boca, y ahí cogí un papel, cogí un bolígrafo, era de noche, y empecé a escribir el primer poema de amor de mi vida. Cuando menos lo esperaba, al volver ya del ocaso, el amor tocó en mi puerta, le dije entra, le di un abrazo. Al día siguiente amaneció. Es extenso el poema, por el tiempo no lo puedo recitar. Pero al día siguiente salí a la calle, porque pensé, si ayer
ustedes, gentita de Puerto Cabra, me querían como Lorenza Machín, la mujer que tiene 2 hijos, que hasta ayer me pensaba que era etéreo, hoy sigo siendo la misma, con los mismos sentimientos, queriendo al mundo entero, queriendo cambiar el mundo entero, saliendo a la calle a defender lo que hay que defender. Pero quiero una mujer. Ese pero hay que quitarlo, sino decir Lorenza Machín quiere una mujer y no cambia nada porque soy la misma. Y eso que salí a la calle, y eso fue, Lorenza, me imagino que eso fue de nuevo un chute de adrenalina, un chute que te dio otra vez ganas de volver a vivir más todavía y tal, ¿no? Yo cuando me separé me metí en teatro porque me negaba a tomar pastillas para la depresión. El teatro me trajo el que me di cuenta de que había algo oculto dentro de mí, que era, tengo una cierta esto para hacer teatro y cine. Ya tengo 60 y tantos cortometrajes, tengo 3 películas largas. Me fui a Chile, pedí prestado 13.000 euros a un banco, yo ya jubilada, y me fui a Chile y grabé a 9 mujeres chilenas, incluidas las mujeres mapuche, y ya de Fuerteventura. Todo eso ha sido a partir de los 60 años, cuando descubrí que mi vida, ¿y sabes por qué, Javier? Porque pensé, digo, vale, he llegado a los 60 años, y a los 60 años he descubierto mi verdadero ser. Le he hecho caso a mi niña interna, que la tenía olvidada, que no le hacía caso y me daba gritos de que la dejara salir. Y entonces dije, lo que quiera que me quede de vida, lo quiero vivir cada segundo como si del último fuera. Y lo estoy viviendo, al margen de lo que piense el mundo de mí. Vivo con mi mujer, nosotras no nos escondemos para nada, salimos a la calle y yo digo, y no es por restregarle a nadie nada, sino simplemente porque si yo tengo deseo de agarrarle la manita a ella y ir juntas de la mano o el brazo por encima o darle un abrazo o darle un beso, lo puedo dar lo mismo que lo dan los demás. Qué bien, fíjate, oye Lorenza, el tiempo se me fue, pero las ganas de hablar contigo no. Otro día te voy a llamar, ¿vale? Y me vas a contar todo eso que hiciste de la mujer y tu parcela más cinematográfica y toda esta historia, ¿sabes? Hoy te voy a despedir, me has encantado hablar contigo. Te dejo si quieres y te apetece hablar otro día y seguir indagando, porque creo que estás sembrando una semilla increíble entre muchísima gente que dando una señal de que con 60 años empezaste a vivir, ¿no? Entonces yo creo que eso es tremendamente importante. ¿Te llamo otro día, Lorenza? Vale, Javier, un abracito grande, buenos días para Mira, todos. una cosa, y había notado yo aquí, que es interesante, que hay 2 veces en la vida, bueno, 2 que yo sepa que has contado, habrá más, ¿no? En la que el corazón casi te sale del cuerpo, ¿no? Y una fue cuando tu compañera te contestó a tu carta, a lo que le habías escrito, y también el día que el pleno del ayuntamiento de Puerto del Rosario, pues tanto la derecha como la izquierda había apoyado esa historia, que bueno, ya no sabemos en qué va a quedar, pero bueno, esa historia, ¿no? Sí, vale, ¿de acuerdo, Lorenza? Eso es Sí. digamos, que sentí que existía el respeto hacia la persona y debo de ser agradecida porque hay que ser agradecido porque eso es de ser bien nacida. Total. Digo yo. Total. Bueno, pues nada, Lorenza, un beso, gracias y otro día te llamo, ¿vale? Besito, vale. Dale, chao, adiós. Bueno, pues, historias increíbles de Lorenza Machín, esa figura entrañable que todo el mundo quiere en Fuerteventura y también lejos de Fuerteventura y que bueno, que de alguna manera nos está diciendo que el momento de cambiar, pues cualquier momento es bueno para cambiar. Ella cambió cuando tenía 60 años.